Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con estas conferencias internacionales y hoy nos acompaña un extraordinario amigo que tengo desde hace muchísimos años, un gran académico, el doctor Guido Águila Grados, quien hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez, un tipo extraordinario, un hombre, un amigo entrañable, un hombre conocedor del derecho procesal, del derecho constitucional. Y bueno, Guido, pues bienvenido a la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Para mí un honor, un privilegio volver a tomar contacto. Sabemos de tu permanente inquietud académica y que justamente en los malos momentos, en estas circunstancias tan difíciles de pandemia, de crisis de salud que vivimos, la academia no se detiene, ¿no? Entonces, para nosotros muy felices de entrar a este circuito, de formar parte de la academia y sobre todo de poder exponer algunas ideas que seguramente pueden resultar provocadoras, para que a partir de allí iniciemos el debate, que es lo que hace los sumandos para esa gran suma que viene a ser el derecho en general y el derecho constitucional en particular. Nuevamente, muy agradecido a ti y a todo el equipo de la Academia Mexicana de Derecho. Guido, ya lo adelantaste, vamos a tener más adelante una mesa precisamente relacionada al mito, la realidad del neoconstitucionalismo, y hoy pues iniciamos contigo, mi querido Guido, en un tema tan importante, tan controversial. Y bueno, el doctor Guido Águila Grados es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Univali de Brasil, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y Degli Studi de Palermo, Italia, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Y bueno, hoy el doctor Guido Águila Grados tocará el tema del mito del neoconstitucionalismo. Y bueno, iniciamos porque aquí viene después, se inicia lo que posteriormente será un gran debate. Aquí te quiero preguntar, Guido, ¿por qué sostienes que el neoconstitucionalismo es un mito, Guido? Y esto creo que vale este pequeño preámbulo a señalar, se hace con el mayor respeto, ¿no? Es decir, si hay académicos, estudiosos, jueces que piensen lo contrario, seguramente o probablemente yo sé el equivocado. Pero lo que quiero aquí es tratar de exponer lo que el resultado de vaivenes, de reflexiones, de lo que sobre todo el tiempo nos permite ver a la distancia, es lo que nosotros hemos podido llegar a esta conclusión de que estamos hablando de un mito, ¿no? Por las razones creo que son las siguientes. La primera, me parece que es un exceso de entusiasmo llamarlo neoconstitucionalismo, ¿no? Pareciera de que es un renacer del constitucionalismo, pareciera que estamos ante un constitucionalismo distinto, diferente, pero que el término de neo hace casi como que se desprendiera, digamos, como que casi renegara del pasado, del constitucionalismo clásico, tradicional que hemos vivido, y me parece que no es así. Me parece que es una continuidad, me parece que es un cambio lógico, que es producto natural de una evolución, que forma parte del constitucionalismo bicentenario que tenemos, pero que, insisto, tiene características particulares, pero a mí aquello del neoconstitucionalismo me parece un exceso de entusiasmo sano, por cierto. En segundo lugar, porque esto tiene mucho de marketinero, ¿no? Mucho de marketinero, tanto en la forma como en el fondo. Es un nombre que desde el momento que uno le pone el prefijo neo, ya estamos hablando de una circunstancia en la cual llama la atención, concita la atención, y sí, ese es el propósito en buena hora. Sin embargo, no solamente en el término de la forma como se presenta con el nombre, sino que pareciera ser la panacea, el gran remedio a todos los problemas que hemos tenido a nivel constitucional, sobre todo en los países latinoamericanos, que hemos pasado en algunos casos largas dictaduras, que en otros casos hemos tenido interrupciones democráticas, que en otros casos llegar, por ejemplo, a 20 años
de gobiernos democráticos es tocar el cielo con ambas manos, estamos hablando de un gran logro. Entonces, el vendernos de que esto que tenemos hoy, esto que aparece con el principialismo, aparece con la ponderación, aparece con la eficacia de derechos fundamentales, resulta ser de pronto digamos, el gran avance, el gran paso adelante del derecho en el siglo XXI me parece que es una hipérbole, una exageración. Pero además del marketing en el fondo, parece que, perdón, en la forma, también me parece ser un marketing en el fondo, porque, a ver, lo que nos están diciendo es que hemos vivido casi siempre engañados con el tema del conflicto entre cuál de los poderes estaba en el centro de gravedad de todo el sistema planetario constitucional, que era la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y como que de alguna manera el Poder Judicial o los órganos jurisdiccionales, para ser más específicos, para abarcar también al Tribunal Constitucional, pareciera que han estado a la saga y que ahora con el neoconstitucionalismo cambia ese centro de gravedad para colocar aquí a los órganos jurisdiccionales, llámese Cortes Supremas a nivel constitucional, llámese Corte Constitucional, llámese tribunales constitucionales, que son los que ahora, al tomar prácticamente el centro de todo el sistema jurídico, pareciera de que era lo ideal y pareciera que es lo que de alguna manera ha estado fallando antes. Y no nos damos cuenta, creo yo, de que cuando se habla de la división del poder, yo sé que es imposible, pero hay que hacer todos los esfuerzos para que cada poder tenga el 33.3%. Y si antes esto ha sido una disputa del Ejecutivo y el Legislativo, me parece que estamos cayendo ya también en el otro extremo, en darle la mayor cuota de poder a los órganos jurisdiccionales, sobre todo violando lo que viene a ser, y adelanto la fundamentación mayor seguramente de más adelante, pero violando este principio de separación de poderes, porque ya prácticamente tenemos a órganos jurisdiccionales actuando como legisladores o actuando como ejecutivos, ¿no? Si bien es cierto, esto se hace en nombre de la eficacia de los derechos fundamentales, no me parece, no concordamos que esta sea la labor que desarrollan, ¿no? Entonces, este nuevo eje que se tiene a partir de los órganos jurisdiccionales, sobre todo de los constitucionales, que en todos nuestros países, con mayor o menor intensidad, se dictan sentencias que en procesos que comienzan interpartes terminan finalmente siendo erga omnes, o cuando se encuentra algún derecho económico, social y cultural que no ha tenido el desarrollo adecuado, no ha tenido la atención adecuada, dictando un estado de cosas inconstitucional. Entonces, esa circunstancia, al contrario, me parece más que una evolución, me parece una involución, me parece un retroceso, porque volvemos a aquella, si se quiere, volvemos a aquel viejo defecto, aquella vieja preocupación de que hay un poder del Estado que con los codos y a la fuerza se trata de abrir espacio entre otros y trata de ocupar espacios que no le corresponden. Con lo cual, estaríamos casi moviéndonos, José de Jesús, estaríamos moviendo sobre el mismo sitio, aparentando que, claro, como estamos en movimiento, se podría pensar de que avanzamos, pero me parece que no es así y que ya en algunos lugares, por ejemplo, pensadores que en un momento aplaudieron el neoconstitucionalismo, hoy más bien tienen una mirada crítica, ¿no? Entonces, mito en el sentido de que no es verdad lo que se nos dice en la forma y en el fondo. Seguro, José de Jesús, que tiene aspectos muy positivos, seguro. También tiene aspectos negativos, pero es que en la sumatoria no me sale ese resultado que hace que se le vea realmente como la gran solución a los problemas constitucionales de nuestros países. Guido, ya avanzaste tú un poco en este tema y bueno, a esto que se le denomina neoconstitucionalismo, ¿le reconoces aspectos positivos? Efectivamente, y esto es importante señalarlo, ¿no? Es decir, hay algunas circunstancias y hay algunas de las, digamos, de las características que se les da, en la cual, por ejemplo,
la Constitución ha dejado de ser vista solo como una norma política para ser vista como una norma jurídica. Eso es indiscutible, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la Constitución peruana, cualquier ejemplar de cualquier editorial, dice Constitución Política del Perú. Y el establecer que este pacto social que llamamos Constitución, de pronto sea solamente para organizar el Estado, solamente para ver el tema de los pesos y los contrapesos, sea solamente para establecer como una suerte de listado o enunciado de derechos fundamentales y quede allí, me parece que no era suficiente. Esto de darle un valor jurídico, esto de darle un valor normativo, esto de ponerlo, si fuera una biblioteca, y ordenamos todas las disciplinas, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, y de colocar al derecho constitucional como un libro más, ¿no? Se ha cambiado por colocarlo por encima de todo, ¿no? Una suerte de estar sobrevolando, y es lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho. Eso me parece que es importante que traiga esta corriente, que lo resalte, que llame la atención, porque si no, nuestras constituciones solamente son vivas en la parte orgánica y prácticamente pasan a ser fantasiosas, muertas, utópicas en la parte dogmática. En ese sentido, me parece fundamental el hecho de que se puede entender de que la ley puede caer definitivamente en excesos, en desbordes, producto de su naturaleza política, y que entonces esas leyes tienen que ser vistas con otro catalejo, con otros lentes, esta vez los lentes del constitucionalismo. Empero, también tenemos que advertir de que los poderes constituyentes tampoco tampoco tienen un estado de 100% de pureza, ¿no? Los poderes constituyentes también van con algunas circunstancias del momento, y es por ello que luego se trae el ámbito del control de convencionalidad, que es otro aspecto positivo que atrae el neoconstitucionalismo, ¿no? O sea, una de las cosas que se establecen y se ponen es que están los derechos fundamentales, su protección, pero fundamentalmente su eficacia es lo más importante. Y si en sede nacional, por diferentes circunstancias, falla, entonces todavía tenemos un escalón más para que mirándolo desde arriba se pueda solucionar, que es el denominado control de convencionalidad, que ya tiene otra naturaleza, porque es un poco mirar las cosas desde otro ángulo, ya no estar respirando ese aire cargado que tiene cada uno de nuestros países por sus circunstancias, por sus características, por sus problemas, por su propia idiosincrasia, ya no. Tanto es así que, a pesar de que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son magistrados nombrados a título personal, no es que representen a los países, pero cuando llega algún caso de un país, de uno de los magistrados, se aparta y es nombrado un juez ad hoc, ¿no? Si se quiere, basándonos en la teoría de las apariencias, se tiene una mirada mucho más neutral, se tiene una mirada, digamos, menos contaminada de la que se tiene en cada país. Entonces, estos, sin lugar a dudas, son aspectos positivos. El ámbito de que ya se haya dejado aquel famoso aforismo de que es la ley y porque es la ley hay que cumplirla, sin establecer la cuota de razonabilidad, la cuota de proporcionalidad, la cuota de constitucionalismo, en otras palabras. Me parece que en ese sentido, en llamar la atención de que el legislador, ¿no?, tiene que ser también objeto de un control celoso por el producto normativo que se va a tomar, y que además siempre el tema de la Constitución debe ser lo que de alguna manera atempere aquellas desviaciones que pueden tenerse, producto, insisto, producto de la emoción política, producto de la efervescencia política, producto de las disputas ideológicas que se tengan del momento. Eso de ahí hay que rescatarlo y hay que aplaudir esa llegada, José de Jesús. Me parece que en ese sentido, digno de rescatar y de aplaudir. Ya abordaste algunos aspectos positivos, este tema del control de convencionalidad,
ya la visión netamente jurídica. Y abordaste previamente algunas cuestiones negativas, que viene un debate mucho entre el garantismo y el activismo, ¿no? Este tema de establecer cómo el empoderamiento de los jueces genera una crisis, una verdadera crisis judicial, y por otro lado, pues este tema este activismo, esta de cuestión de generar, sobre todo en relación a la periferia de derechos fundamentales y procesos constitucionales, un proceso verdaderamente creativo por parte de la magistratura constitucional, pues viene desbordando muchas cosas. Entonces, aquí preguntarte, Guido, ¿cuáles son los aspectos negativos que tú visualizas en este tema? Sí, porque pues, es interesante ya lo que abordaste, en relación a por qué justificas que es un mito, pero ahora, ¿qué son los aspectos más negativos que conlleva este denominado neoconstitucionalismo? Gracias por la interrogante, José Jesús. Me permite ir armando el rompecabezas para llegar a la conclusión que justamente nos ha llevado al título de esta, digamos, de esta charla, ¿no? Tan importante. Bueno, si nos damos cuenta, el fundamento del neoconstitucionalismo es se basa en fundamentos negativos respecto de lo que ha sido el constitucionalismo anterior. Me explico. Se dice que antes había una constitución solamente política, ahora pasa a ser una constitución jurídica, ¿no? Y eso está bien. El tema es cómo lo llevamos adelante. O antes se tenía un legislador omnipotente, todopoderoso. Hoy día tenemos un legislador controlado, siempre en negativo. O por último, ¿no? Que antes se tenía solamente el reconocimiento y la protección, sea con el habeas corpus, sea con el amparo, de los derechos fundamentales. Hoy día no, hoy día garantizamos su efectivización. Entonces, claro, si es ese tipo de comparación que se realiza, obviamente el resultado va a ser positivo, ¿no? Si yo me comparo con, digamos, qué sé yo, profesionalmente, sentimentalmente, con un rival, y al rival le rescato lo negativo, evidentemente yo voy a salir bien parado. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? Yo voy a esto, ¿no? Nos dice, muy bien, hay un aspecto positivo que es que la Constitución, que era vista solamente como un ámbito político, hoy día es un ámbito jurídico. Pero en vez de cargarle esa responsabilidad de que la Constitución sea tomada en cuenta en toda la normatividad, en vez de cargarle a los órganos nomogenéticos, a los órganos legiferantes, como son el Ejecutivo y el Legislativo, se le encarga al órgano jurisdiccional, que esto es más notorio, a lo mejor no tan notorio en México, en Brasil, en Argentina, sino más notorio en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, que son países que tenemos tribunal constitucional. Es decir, cuando se tiene un tribunal constitucional, es mucho más notorio. Es como jugar singles en tenis. Tú juegas solo y entonces a ti se te observa. Pero cuando formas parte de todo el poder judicial, la justicia constitucional como una parte, es como jugar fútbol, porque es un deporte colectivo. Entonces tú te puedes destacar, ¿no? Tú puedes ser el número 10, tú puedes ser el desequilibrante, pero también se destaca el arquero, también se destaca el central, también se destaca el media punta, el alero. Entonces, cuando se tiene tribunal constitucional es mucho más notorio, porque los tribunales constitucionales son los supremos intérpretes de la Constitución y a nivel constitucional están por encima del Poder Judicial. El Poder Judicial puede terminar un largo proceso, puede terminar con una sentencia muy elaborada, muy estructurada, y sin embargo, en los países donde hay tribunal constitucional, normalmente se acepta el habeas corpus contra resoluciones judiciales o el amparo contra resoluciones judiciales. Y entonces pasa a ser revisado en sede constitucional. Y finalmente, ¿no? Finalmente esto, que la Constitución se transforma en jurídica, es la última palabra, la debe tener sobre ello el órgano representante de la justicia nacional. En el caso peruano, en el caso de los países que tenemos tribunal constitucional, la justicia constitucional centrada allí. Entonces, como sabemos, allí se oculta una falacia.
porque no es que la Constitución en ninguna parte es una norma clara, expresa, detallada, desglosada, no. La Constitución es una norma genérica, imprecisa, incompleta, no por defecto, sino porque es su naturaleza. No podría ser una Constitución tan detallada como un código. Entonces, finalmente, quienes van a explicar, quienes te van a decir, muy bien, esto que dice la Constitución acá, quiere decir esto, lo va a tener la justicia constitucional. Cuando en realidad esto debió, muy bien, si vamos a tener esta Constitución jurídica, es decir, no se puede hacer ninguna ley divorciada del espíritu que quiso darle el constituyente acá, eso debía estar en primer lugar, repito, en el ámbito del Ejecutivo y el Legislativo, no en el ámbito jurisdiccional, como es lo que se quiere establecer ahora con aquello de, como yo soy el supremo intérprete, no. Entonces, todas las interpretaciones que se hagan son respetables, pero finalmente la que se impone es la mía. O sea, de nada sirve aquella famosa frase de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, cuando finalmente, ¿no? De nada me vale que me invites, José de Jesús, a integrar un coro, claro, cuando finalmente voy a ser de solista. Primero. En segundo lugar, se dice, se ha pasado de un legislador omnipotente a un legislador controlado. Pero en vez de crear controles dentro de la misma legislación, finalmente ese control lo hacen los tribunales constitucionales con los procesos de inconstitucionalidad. Otra vez, quien te dice si la norma es o no es constitucional es el Tribunal Constitucional o la Justicia Constitucional. Y por último, te hablan de la eficacia de los derechos fundamentales. Y en vez de establecer los cánones, en vez de establecer las rutas, los caminos, para que esto realmente el legislativo y sobre todo el ejecutivo puedan lograr esto de acá, también se trae siempre a la justicia constitucional. De tal manera que ya no estamos hablando de un poder más del Estado, estamos hablando del primer poder del Estado, porque si legisla, si ejecuta, administra y encima revisa lo que ha hecho la justicia ordinaria, estamos hablando no solamente de un poder más, sino estamos hablando del primer poder. Y eso de allí no es compatible con la Constitución. La Constitución no hablamos esta de nuestros países, hablamos la Constitución histórica, hablamos la Constitución desde sus raíces más profundas. Eran justamente limitar el poder, pero si yo sobre pretexto de limitar el poder al Ejecutivo, al Legislativo, o de hacer algo que ellos omiten, lo voy a hacer yo, allí viene lo peligroso, José de Jesús. Hay un jurista brasileño de la parte de Porto Alegre, que él tiene una frase que me parece muy decidora, me parece muy representativa. Él dice, la justicia constitucional siempre debe tener la última palabra, siempre debe tener, pero nunca la primera. ¿A qué se refiere con nunca la primera? Cuando desarrolla labor legislativa, cuando desarrolla labor ejecutiva. No, es que ese es el activismo que se ha dado en los Estados Unidos. No confundamos, no confundamos. Son realidades y son características distintas, José de Jesús. Sí, porque este tema pues nos está llevando a un gran debate y sobre todo pues para no generar un grandes monstruos, ¿no? Como decías tú, y en los países que existe el Tribunal Constitucional, como el caso peruano, como el caso colombiano, pues hay que poner muchísima atención en el tema, ¿no? Porque esta autonomía procesal constitucional de delegada se convierte en verdaderamente autárquica. Ya que referiste esto, Guido, ¿qué hacer para corregir estas deformaciones que tú has referido? Sí, a veces somos muy pródigos, muy fáciles en la crítica y nos da una mudez a la hora de construir. Es fácil destruir y muy difícil construir. Así es, ¿no? Pienso, lo primero, creo que hay un deber que tenemos los constitucionalistas, José de Jesús, para con la ciudadanía. No hemos creado lo que el salmantino Pablo Lucas Verdú llamaba el sentimiento constitucional. No lo hemos creado. No lo hemos creado, por eso nuestros países generalmente paran de reforma en reforma, ¿no? Tenemos de reforma en reforma, y eso no nos ayuda a establecer esa base, ese sedimento
constitucional que se necesita, ¿no? Aquí en el Perú, la Constitución es del año de 1993 y en poco más de un cuarto de siglo ha tenido 20 reformas constitucionales, de tal manera que casi es a una reforma por año. Y es más, se sigue discutiendo hoy, por ejemplo, la reforma de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Socapa que nadie debe tener privilegios en un país, mucho menos en una república democrática, y que entonces a los congresistas habría que quitarle la inmunidad. Y nadie dice que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio, porque en una república no pueden haber privilegios. No dicen que no es un privilegio, es una prerrogativa. La prerrogativa es institucional y el privilegio es personal. Y es una prerrogativa que viene desde los mismos inicios del constitucionalismo. La única vez que en Francia, por ejemplo, fue suspendida la inmunidad parlamentaria fue en la constitución del gobierno del terror, fue en la constitución del directorio, para que más o menos se tenga en cuenta cómo cuando se quitan los frenos y los límites y se abre, pues entonces se forma un pandemonium que puede determinar. Entonces, nos ha faltado, creo, eso, José de Jesús. Creo que mucho tenemos para los especialistas, para el análisis, pero creo yo que la gran deuda que tenemos, y me incluyo, por favor, yo el primero, es que en que esto pueda llegar a comunicarse, explicarse este texto constitucional. Por ejemplo, ¿no? Hay una circunstancia acá en la cual la ciudadanía no siente suya la Constitución. Cuando siente que algo de la Constitución está fallando, no como institución, sino está fallando en su día a día, está fallando en la manera de desenvolverse, entonces vienen a través de las redes sociales, los medios de comunicación, vienen las encuestas. Y entonces con esas encuestas, no, el 76% de la población está en contra, entonces esto hay que cambiarlo. Sin entender que lo que están haciendo es una democracia directa en países donde tenemos democracia representativa. ¿No? Esto que se hace, muy bien, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte o no está de acuerdo con la pena de muerte? Por decir, por violación a menores de edad. Entonces sale el resultado, 83% está a favor de la pena de muerte. Muy bien, como el 80%. Entonces vamos a reformar la Constitución. De esa manera, José Jesús, muy difícil nos va a ser construir, porque la base en la que vamos a querer colocar ladrillos y piedras es una base de arena movediza. No hemos logrado tener ese sentimiento que se tiene para otras cosas, ¿no? El sentimiento, el otro día hablaba con un constitucionalista argentino, ¿no? El doctor Alfonso Santiago, que es un más que hincha, es un fanático del Racing Club, y él me hablaba del sentimiento racinguista, ¿no? Como cuando ya estaba a punto de quebrar, se dieron cuenta que tanta era la pasión que generaba, que podían convocar y llenaban el cilindro en Avellaneda, que finalmente optaron por hacer una ley especial de quiebra para los equipos de fútbol, porque tenían un plus que no tenían las demás empresas, que era ese sentimiento. Entonces, ¿no? Esto que él me dice, claro, al final se dice, la leyenda dice, no, los políticos salvaron a Racing, y él me dice, no, funciona con el fútbol. Entonces, ese sentimiento, ¿no? El que me decía, por ejemplo, decimos, ¿no? Jugamos con tal equipo, jugamos como si nosotros jugáramos. Eso se llama sentido de pertenencia. Eso es lo que nos falta, en primer lugar, hacer. En segundo lugar, tener la capacidad, José de Jesús, esto a través de las facultades de Derecho, a través de los estudiantes de Derecho, a través de los abogados jóvenes, desarrollar algo que se ha perdido, que es la capacidad de autocrítica. Es decir, mira, me equivoqué, discúlpeme. Acá no. Acá uno ve que ha habido un error y más o menos lo máximo que encontramos es algo así como, bueno, si supongamos yo te ofendo, José Jesús, en vez de decirte, doctor Navejas, por favor, le expreso mi disculpa, sepa usted perdonar mi desliz. No, si usted se ha sentido ofendido, entonces le expreso o sea, el error no es mío, el error es tuyo porque eres demasiado sensible. Te has sentido. En la medida
que podamos tener eso, yo creo que allí es donde podemos analizar y decir, oye, esta labor que es ejecutiva la tiene que hacer el Ejecutivo, no la hace, creemos, vamos a crear mecanismos constitucionales para que la haga. Esta labor la debe desarrollar el Legislativo, no la hace, vamos, pero porque no la hagan el Ejecutivo y el Legislativo, establecer lo que todo lo haga la justicia constitucional, me parece que estamos desviando la dirección de un barco que tanto les ha costado a nuestros países, José de Jesús, llevarlo hacia el puerto adecuado, ¿no? Entonces, lo primero, sembrar ese sentimiento constitucional. Lo segundo, tener esa capacidad, repito, de autocrítica para poder iniciar un debate. Y por último, cuando debatamos, cuando vamos a establecer un debate, volvamos a los orígenes del constitucionalismo. A mí me dicen, no, este es un constitucionalismo decimonónico, el tuyo, eres un positivista incorregible. No, me parece que la modernidad, los cambios, las mutaciones que puedan darse, José de Jesús, se tienen que dar, pero no podemos desprendernos de nuestras raíces. Si nos desprendemos de nuestras raíces, no es que en nombre de la eficacia de los derechos fundamentales, ¿cuántos crímenes se ha cometido la humanidad tomando esto, José Jesús, ¿no? En nombre de la pureza de la raza aria, en nombre, me parece que no es así, ¿no? No, está bien la meta. ¿Cómo no vamos a querer que haya deshacinamiento en los penales? ¿Cómo no vamos a querer que toda la población tenga una vivienda digna? ¿Cómo no vamos a querer educación para los que menos tienen? La meta es importante, pero también es importante el método. Porque si decimos la meta es importante y como sé el método, estamos haciendo un panegírico a Maquiavelo. Y parece que ahí nos equivocamos. Sí, porque aquí haces un análisis precisamente en el tema de la separación y distribución del poder, la distribución del poder, pues con poderes equilibrados y limitados, ¿no? Con controles intraorgánicos e interorgánicos. Aquí, pues como dices tú, es un monstruo el que se viene creando a veces con los tribunales constitucionales. Para cerrar, Guido, ¿cómo visualizas tú el constitucionalismo latinoamericano en los próximos años? Gracias. Sí, a veces, ¿no? A veces otro digamos, de los grandes defectos que se tienen, ¿no? Hablamos hacia atrás y a ver cómo lo visualizamos hacia adelante. Dos lecturas. La primera en situaciones de normalidad, esto es, hasta el 15 de marzo de este año, ¿no? Cuando no teníamos el aislamiento social, no teníamos el estado de emergencia sanitario en nuestros países. Mientras eso estaba, me parece que allí, en esa situación, lo que yo avisoraba era volver a ver la misma película repetida, José Jesús, que ha visto América Latina durante mucho tiempo, que es que cuando nos concentramos demasiado el peso en uno de los poderes, llega a reventar y entonces se va a establecer hacia el otro ámbito. Pasamos de un clima tropical a un clima gélido con gran facilidad. Y eso es lo que nos impide no tener justamente eso que habíamos mencionado, ¿no? Ese sentimiento con la Constitución, de sentirla nuestra, de poderla interiorizar, de que la podemos respetar como las costumbres, por ejemplo, que tienen los pueblos, sobre todo del interior del país, José Jesús, ¿no? O sea, cuando hay que rendirle culto a una virgen, cuando es la fiesta del pueblo, ahí no aparece en el calendario, no hay ninguna ley que te obligue, pero la gente tiene conciencia y ese día baila, y ese día se divierte, y ese día va a la procesión, y ese día reza más. Ese sentimiento no lo tenemos, y oscilamos. Yo lo que es que los tribunales constitucionales, José Jesús, como en el caso peruano, tienen una importante jurisprudencia. Esto es algo que hay que recalcar. A mi criterio, una jurisprudencia superior a la de la justicia ordinaria, con mucha doctrina jurisprudencial, con mucho esclarecimiento de conceptos jurídicos indeterminados. En ese sentido, una muy buena labor. El tema está cuando pasan a hacer labores que a mi criterio no le corresponden, ¿no? Entonces, en esa suma de excesos, va a haber un momento en que te dice, muy bien, yo te ordeno
que toda esta población tenga vivienda. Yo ordeno de que todos los pacientes infectados con VIH tengan un tratamiento total del Estado. Yo ordeno que en 5 años no haya hacinamiento penitenciario. Pero ¿qué va a ocurrir? Que no se tiene conocimiento de presupuesto, no se tiene conocimiento de política pública, no se ha hecho un análisis económico de ello, y si no será José de Jesús, va a originar una frustración. Claro. Va a originar una frustración, y esa frustración, la suma de frustraciones, es finalmente lo que originan los grandes movimientos, las grandes revoluciones, los grandes descontentos. Eso hasta el 15 de marzo. Del 16 de marzo para acá, ya estamos hablando de un ámbito de pandemia. Ya es un ámbito, si se quiere, José Jesús, totalmente impredecible. Primero, porque no sabemos cuándo va a terminar. Sí, claro. No sabemos. Y el tema es, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es que llega la noticia que te dice, oye, Alemania se rindió, oye, se lanzaron las bombas atómicas en Japón y acaba la Segunda Guerra Mundial y todos contentos. No, luego viene la posguerra. Esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Para mí, a lo mejor, insisto, no me equivoque, es una tercera guerra mundial, sí, claro. Totalmente distinta, donde las balas ya no las estamos viendo pasar. Algunas veces nos están rozando, ¿no? A nuestra familia, al círculo de amigos, a una situación, pero de hecho han destrozado la economía. Por ejemplo, cuando la Constitución peruana dice el Perú tiene una economía social de mercado, hace un énfasis en el mercado, lo subraya, le pone letra arial, negrita y cursiva, y lo social como que queda un tanto relegado. El papel del Estado es un papel subsidiario. Con esta pandemia, el papel del Estado ya no ha sido subsidiario. El papel del Estado es un papel protagonista por todo el derrumbe que ha tenido la economía en 4 meses de inactividad. Entonces, esto que viene después de la pandemia va a buscar una serie de respuestas. Solamente en Lima, José de Jesús, una ciudad que tú conoces, una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, 2,5 millones de personas han perdido su empleo. Solamente en Lima, ¿no? Y a eso le sumas el resto del país. Van a reventar los procesos laborales. Ya hay toda una lucha encarnizada por los contratos de arrendamiento. Oiga, señor, ¿no? Si yo tenía mi restaurante que trabajaba de noche, ¿no? Y con eso le pagaba, y hoy día a las 10 de la noche todos debemos estar en casa y no trabajo, no produjo, ¿cómo quiere que le pague? Y el arrendador, oiga, señor, yo de lo único que vivo es de lo que usted me paga. Entonces también se viene en el ámbito contractual. Ni hablar de las obligaciones bancarias. Entonces ya se viene también en el ámbito comercial. Y todo esto en medio de un estado de emergencia, que como sabemos, se concentra todo en el Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de acá, ¿cuántos derechos fundamentales las personas sentirán que le han vulnerado justamente porque no se ha aplicado la razonabilidad o ha sido una restricción excesiva? Entonces, el panorama que se nos viene es un panorama muy, muy duro, y yo creo que todas las respuestas, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en el derecho constitucional. Las vamos a encontrar, pero ahora necesitamos encontrarlas con urgencia. Entonces, primero tenemos que imaginarnos los problemas, avisorarlos, adelantarnos para tener las respuestas, si se quiere antes, o si se quiere las respuestas inmediatas. Y en ese sentido, José Jesús, la labor incansable que por años viene realizando, es un permanente movimiento telúrico de conocimiento, un movimiento positivo, tiene una importancia capital. Yo no solamente quiero expresarte mi gratitud, sino también mi admiración, mi felicitación, pero en todos los órdenes, ¿no? Y la gratitud porque me has permitido participar de esto, que he podido irlo siguiendo, he podido revisar, y que estamos hablando de debates, de posturas, de mesas que se arman con notables juristas, y que, bueno, a mí me han permitido ahí, a un ladito, salir a una foto colgando, muy contento y muy agradecido.
No, al contrario, Guido, sabes el cariño que te tengo, que hemos hecho juntos varios proyectos académicos en México. Hemos coincidido, por ejemplo, con Eugenio Raúl Zaffaroni, estuvimos en un evento que organizamos, si recuerdas, y ahora pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con muchos juristas de muy alta talla, y hemos generado también este debate, este análisis. Esta mesa que viene próxima, que van a participar expositores europeos y latinoamericanos, va a ser extraordinaria, y de la cual tú vas a formar parte en relación la mito-realidad del neoconstitucionalismo. Y siempre tus aportaciones son vastas, no nada más para Perú, no nada más para América Latina, sino para el mundo entero. Eres un hombre muy formado, eres un hombre comprometido, sabes que te tengo un especial cariño. Y bueno, seguimos en esa ponderación de este ejercicio que hemos generado durante muchos años tú y yo, del intercambio de ideas de la Comisión Jurídica en todos los ámbitos y en todas las regiones. Así de que, pues, nada más darte las gracias por estar en este foro, querido Guido. Felicidades, como siempre, eres un expositor extraordinario, muy claro, es un tema muy importante y de veras hoy tocaste incluso al final este punto de lo que se viene con relación a la post-pandemia, que esperemos que sea próxima, no se avisora hacia un corto plazo, tristemente, y sobre todo las consecuencias que en todos los ámbitos se está dejando, y que de alguna manera pues el derecho constitucional va a tener que ajustarse a estas grandes necesidades, porque pues el derecho no crea las realidades, como tú le decías, sino las regula, y qué mejor que encontrar gente prudente que en ocasiones no conocemos con mucha frecuencia en los congresos, en las asambleas. Pero bueno, Guido, gracias por participar en la fiesta de la academia como miembro de ella. Un verdadero honor, como te digo, inmerecido reconocimiento. Yo sé que es una palabra muy trillada, en realidad estamos en un permanente aprendizaje y bueno, trataremos día a día con el estudio, con la reflexión, con la tolerancia, con la capacidad de ver en el otro los aportes que pueda dar José de Jesús, poder colaborar, podernos a la orden de la academia, de toda esta difusión que es nuestra pasión, el derecho, y nuevamente, repito, ¿no? Agradecido, felicitándote y la admiración desde que te conozco, que ya son muchos años. Un fuerte abrazo a ti y por tu intermedio a todas las personas, a todos los académicos, a todos los estudiosos que nos siguen por esta importante iniciativa que has tenido. Bueno, pues de veras retomaste que lo que me gusta Perú, lo que me gusta Lima, Piura, Cajamarca, y hemos coincidido en México, en Acapulco, en un sinnúmero de foros, y qué hermosa es nuestra América Latina. Bueno, pues hoy estuvo con nosotros un extraordinario expositor, el doctor Guido Águila Grado del Perú, que precisamente es miembro honorario de la Academia Americana de Derecho, con el tema El mito del neoconstitucionalismo. Muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en la siguiente conferencia.